Listo, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto enorme verles de nuevo a muchos de ustedes, querida Yarumi, Lisette. Hace mucho que no te veía por acá en un diplomado, pero saludo a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este módulo que tiene que ver con los elementos generales de las acciones afirmativas. Entonces, vamos a estar juntos, dos sesiones, aunque les quiero avisar de una vez que lo más probable es que mañana yo no pueda estar con ustedes porque debo tomar un vuelo a Durango, pero tal vez sí nos dé tiempo de conectarnos, no sé, porque todavía no sé a qué hora me voy, pero tal vez esté mañana alguien más con ustedes o tal vez se reprograme la sesión, pero ya les estaremos avisando. Entonces, vamos a tener dos sesiones. El día de hoy, sobre todo, me gustaría que pudiéramos ir un poco al fondo del tema de las acciones afirmativas, que es el tema de la inclusión, porque este es un diplomado un tanto práctico, ¿no? Que tiene que ver con la administración de los procesos electorales, pero me parece que una de las principales dificultades que estamos observando en lo personal, por ejemplo, su servidora, cuando vamos a las entidades federativas, cuando vamos a las universidades, justo mañana en Durango vamos a estar con la Universidad Autónoma de Durango, lo que podemos escuchar de opiniones con los estudiantes, con las autoridades electorales de los OPLES en todo el país, es una resistencia o una duda a entender por qué son necesarias las acciones afirmativas, ¿no? Hay preguntas que son muy válidas, son muy válidas. Es un problema que pasa en todo el mundo. Ahorita les platico el caso, por ejemplo, de las acciones afirmativas en las universidades de Brasil, pero es algo normal que exista una resistencia a la implementación de acciones afirmativas. Generalmente el debate está en por qué vamos a poner espacios dedicados a grupos específicos, si lo ideal sería que las personas ocuparan los cargos de elección popular en cuestión del mérito, sin, por ejemplo, que importara si es mujer, si es hombre, si es indígena, si es una persona con alguna discapacidad. Evidentemente, eso sería lo ideal, ¿cierto? Que no tuviéramos la necesidad de hacer alguna clase de distinción y que cualquier persona simplemente por una cuestión de mérito pudiera ocupar los más importantes cargos de representación política. Pero entonces, justamente eso es lo que quiero que un poco discutamos en esta sesión. ¿Cuáles son las reflexiones tanto teóricas como históricas que justifican hoy en día la implementación de acciones afirmativas? ¿Por qué consideramos, por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los OPLES, y por qué se está mandatando a que los congresos estatales implementen acciones afirmativas? Es lo que vamos a discutir en esta sesión, porque no podemos como autoridades electorales, como en un diplomado de administración electoral, justamente implementar algo en lo que no creemos, ¿no? Algo en lo que nos parece que es absurdo. Entonces, creo que sí es importante, si al final del módulo ustedes siguen pensando que las acciones afirmativas no son necesarias, que complican la democracia, que complican la labor de las autoridades electorales, está bien porque siempre vamos a pensar diferente en una democracia, pero me parece que hay que tener al menos elementos, argumentos, razones para poder argumentar a su favor o en contra. Entonces, bueno, de eso va a ir esta sesión del día de hoy. El día de mañana ya van a ser cuestiones mucho más concretas, más prácticas, relacionadas con las acciones afirmativas que se han implementado a nivel federal, algunos casos locales, pero qué elementos generales tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya para la implementación práctica de acciones afirmativas. Sobre todo es importante tener en cuenta
pues la evaluación que ya han hecho, por ejemplo, de las acciones afirmativas indígenas de 2018 o las que ya tuvimos en el proceso electoral 2021. ¿Cuáles son los retos, los desafíos, no? Principalmente vamos a ver que el mayor reto es la usurpación de la identidad de las personas, ¿no? La suplantación de la identidad para ocupar una acción afirmativa y que eso justamente es lo que pasó en la Universidad de Brasil, en unas universidades de Brasil. Les voy a contar un caso muy interesante, a ver qué les a ver qué les parece la manera en cómo lo solucionaron en la Universidad de Bahía de Brasil. Pero bueno, pues vamos a empezar. Me presento brevemente. Algunas personas ya tengo el gusto, el placer de conocerles, pero no a todos. Entonces, soy Alejandra Tello, profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral y estoy a sus órdenes. Generalmente hago una exposición corrida y al final abrimos un espacio para preguntas, respuestas, pero si ustedes quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, cuestionamiento, aportación en cualquier momento, siéntense con la confianza. También por ahí les voy a hacer algunas preguntas a ustedes porque me gustaría saber su opinión en algunos puntos. Entonces, pues bueno, podemos hacer esas conversaciones. Déjenme empezar a compartir la presentación. Ya la ven, ¿verdad? Creo que ya, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo básico, ¿no? Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué son las acciones afirmativas? Eh, bueno, las acciones afirmativas básicamente son medidas que buscan compensar históricas desigualdades. Son medidas de ajuste, a medidas de corrección, que tienen un carácter temporal. Este es un elemento fundamental de las acciones afirmativas, su temporalidad. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque justamente se ha dicho, ¿no? Que siempre es una pregunta que se hace. Si las acciones afirmativas son de carácter temporal, ¿cómo sabemos hasta cuándo se implementan o cuándo las podemos quitar ya? Esa es una pregunta que siempre se hace, muy válida. Recordemos también que estamos en un espacio académico y entonces todas las preguntas siempre serán válidas. No se queden, ¿verdad?, con preguntas por caer en lo políticamente incorrecto. Se vale, porque a veces también adoptamos, a veces prácticas políticas, normas, sin espíritu crítico y muchas veces no es lo más conveniente. O sea, creo que sí se vale en todo momento cuestionar la pertinencia de las medidas que estamos implementando en una democracia que además, pues no la tenemos consolidada, ¿no? Nuestra democracia permanentemente está en acecho. Todas las democracias del mundo en general, ¿no? Tienen riesgo de presentar una regresión autoritaria, es lo que se llama en la literatura, ¿no? De las transiciones, o como diría Samuel Huntington, una contraola democrática, o Juan Linz, que habla de los resortes antidemocráticos. Entonces, siempre están estos riesgos. Entonces, es bien pertinente estar cuestionando. La democracia implica eso, un cuestionamiento permanente, un aprendizaje colectivo permanente, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, si las acciones afirmativas son medidas que buscan compensar históricas desigualdades de carácter temporal, ¿hasta cuándo las vamos a implementar? Evidentemente, ninguna acción afirmativa tiene como un horizonte claro, ¿no? De decir, bueno, les vamos a quitar en 5 años, en 10 años, el 31 de diciembre de 2025, ¿no? Eso no ocurre realmente. Las acciones afirmativas que se han implementado por decisión jurisprudencial o por a través de lineamientos de autoridades administrativas, generalmente
si no están reguladas en las legislaciones, generalmente solo aplican para esos procesos electorales. Entonces, si se implementó en alguna entidad federativa una acción específica por mandato de una sentencia, por una impugnación, solo aplica para ese proceso electoral, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el carácter de la temporalidad, no son permanentes. Lo ideal es que sean los congresos estatales, el Congreso de la Unión, quien implemente acciones afirmativas, y ahí ya tendrían un carácter continuo en cada proceso electoral, si estuvieran en una legislación. Pero más allá de ese carácter temporal de las acciones afirmativas en cuanto a la aplicación de un proceso electoral o todos los procesos electorales, lo cierto es que esta idea del carácter temporal de las acciones afirmativas tiene que ver más bien con que serán implementadas por los estados, ¿no? Por los estados nacionales, hasta que evidentemente tengamos condiciones más igualitarias. La idea teórica que está detrás y por qué se habla de que son medidas temporales es que simplemente son medidas para nivelar estas históricas desigualdades. La idea de las acciones afirmativas es que proporcionan, por ejemplo, las llamadas cuotas de género, por ejemplo, cuotas para personas indígenas, cuotas para personas con discapacidad, son implementadas porque históricamente no han podido ocupar ciertos cargos de elección popular. Entonces, ¿hasta cuándo se van a implementar? Hasta que sea normal, por ejemplo, que los partidos políticos nominen personas de todos estos grupos históricamente discriminados. Ahorita vamos a analizar, ¿no?, lo que hemos observado desde el punto de vista histórico y por qué los hechos históricos demuestran que los partidos políticos por sí mismos, por convicción, por simple placer democrático, no van a nominar a estos grupos poblacionales, ¿no? Todo lo contrario. Hay una exclusión histórica y entonces la idea es hasta que se termine esa desigualdad que se observa desde el punto de vista de las ciencias sociales, es que podemos prescindir de las acciones afirmativas. Pero vamos a leer esta definición. Bueno, aquí están los elementos fundamentales. Esta jurisprudencia del Tribunal Electoral es muy útil para entender qué son las acciones afirmativas. Sus elementos fundamentales es la jurisprudencia 11 de 2015. Y vean que aquí además podemos encontrar, ¿no?, el fundamento normativo, el fundamento constitucional y convencional. Tenemos como fundamento pues los artículos 1º, 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, asimismo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Sobre todo aquí, el contexto de esta jurisprudencia y por qué sobre todo estas normas están haciendo referencia a leyes sobre la mujer, tiene que ver porque todavía estábamos aquí hablando de acciones afirmativas, cuotas de género, ¿no? Si bien el principio de paridad constitucional se incorpora en 2014, pues lo cierto es que esta jurisprudencia, recordemos cómo se forma nuestro sistema de jurisprudencia después de 3 tesis, ¿verdad?, en el mismo sentido. Entonces, todavía estábamos aquí hablando específicamente de cuotas de género, acciones afirmativas, y también me parece importante decir lo siguiente. Las acciones afirmativas tienen este carácter temporal, pero ojo, lo que dicen muchas especialistas en este tema es que la paridad ya no es una acción afirmativa. La paridad es ya un principio constitucional de carácter permanente en nuestro régimen constitucional. Entonces, a diferencia de acciones afirmativas, las que se implementaron en el proceso electoral 2021 para personas indígenas con alguna discapacidad de la diversidad sexogenérica,
personas afromexicanas y personas migrantes. Esas sí son, ¿no?, de carácter temporal, aplicaron solamente para ese proceso federal. Sabemos, ¿no?, que en el plan B se está considerando un número específico de acciones afirmativas, lo cual se considera, creo que son 25, si no mal recuerdo. Aquí lo tengo, pero ahorita lo vemos. Se considera que esto está siendo regresivo, porque a partir de esta sentencia, de las acciones afirmativas del 2021, se lograron incorporar más de 50, ¿no? Hoy por eso se dice que es la legislatura de la paridad y de la inclusión, porque se lograron que más de 50 personas entraran por una acción afirmativa. Entonces, el artículo primero constitucional mandata que no pueden ser regresivos, ¿no? La garantía, la tutela de los derechos humanos. Entonces, hay voces que consideramos que en ese sentido, el plan B, el famoso plan B, ¿no?, la reforma electoral 2022-2023, sobre la regulación de acciones afirmativas puede ser inconstitucional, inconvencional, pero ya sabemos, ¿no?, que la primera parte del plan B fue declarada inconstitucional por violar las normas del proceso legislativo, ¿cierto? Entonces tenemos que esperar el pronunciamiento final de la Corte sobre la segunda parte del plan B. Pero si no hubiera violaciones graves del proceso legislativo, y si se analiza el fondo del contenido del plan B, eso es lo que sugiere, ¿no? Muchas personas, que la regulación que hizo el legislador sobre 25 lugares para estos grupos históricamente discriminados, además de que no es suficiente, no es representativo, es regresivo. En fin, y bueno, entonces, sigamos. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Básicamente nos dice que de toda esta normatividad existe una obligación, o sea, no es una cuestión opcional, ¿no? Si interpretamos lo que dice la Constitución, de una interpretación sistemática, funcional, ¿no?, de estos instrumentos normativos, de los tratados internacionales, de la Constitución, se colige que es una obligación del Estado mexicano establecer acciones afirmativas, en tanto que constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas. Es decir, las acciones afirmativas que se implementen tienen que ser, evidentemente, además de la temporalidad, razonables, proporcionales y objetivas. Muchas veces me dicen, bueno, maestra, es que, a ver, si implementamos acciones afirmativas para personas con discapacidad y personas migrantes y de la diversidad sexogenérica, pues de pronto vamos a tener que implementar acciones afirmativas para personas que son jardineras, para las personas que son zapateras. Sí me explico, como diciendo que, bueno, está muy absurdo que integremos toda la diversidad que compone una sociedad en el Congreso de la Unión. Pero a ver, tenemos que ser razonables, ¿no? Por eso esta definición tan importante tiene que cumplir con un criterio de razonabilidad. Por eso es tan importante esta comunicación, este diálogo del derecho con las ciencias sociales, con la sociología, con la ciencia política, con la antropología, porque estas ciencias sociales, ¿no?, además del derecho, justamente están proporcionando información, ¿verdad?, sobre cuáles son los grupos históricamente discriminados, que no todos los grupos se encuentran en una condición de subrepresentación. Entonces, tienen que ser razonables, no vamos a implementar acciones afirmativas para astronautas, ¿cierto? Porque los astronautas, o sea, sería algo completamente irrazonable, ¿no?, dentro de la lógica de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, tienen que ser razonables, proporcionales, es decir, no vamos a poner 80% de los espacios para personas con discapacidad, porque evidentemente no es el porcentaje de las personas con discapacidad así, ¿no?, en esa proporción
en la población mexicana. Entonces tienen que ser temporales, razonables, proporcionales y objetivas, ¿no? Tienen que estar basados también en datos objetivos, en criterios que puedan ser corroborados, por ejemplo, por datos estadísticos como los que nos proporciona el INEGI, ¿no? Que el INEGI, recordemos que la información que proporciona el INEGI tiene un carácter oficial, ¿no? De acuerdo con nuestra Constitución. En fin, y hacer realidad entonces en ese sentido la igualdad material, que también esto es relevante, ¿no? Una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad material. Esto es también una de las cosas que más se preguntan en las clases que damos, ¿no? En la Escuela Judicial Electoral. Si implementamos acciones afirmativas, que ahorita lo vamos a ver teóricamente, desde el principio categórico de la igualdad de Robert Dahl, nos dicen, ¿no estaríamos violando el principio de igualdad establecido en la Constitución, implementando acciones afirmativas? ¿No sería una discriminación inversa? Entonces, la respuesta es no. Y básicamente, el marco teórico conceptual que sostiene esta justificación es que hemos creído muchas veces, ¿no? Que si ya está en la Constitución, pensemos, por ejemplo, en el movimiento sufragista de las mujeres en Inglaterra, ¿no? Que en un primer momento, muy amablemente, pidieron al Congreso, al Parlamento inglés, que se reconocieran los derechos civiles y políticos de las mujeres para votar y ser votadas, ¿no? Y que pudieran las mujeres, igual que los hombres, ser dueñas de las propiedades, tener ciertos derechos civiles básicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Parlamento dijo que no era necesario, las mujeres se fueron radicalizando, en fin, ¿no? Es muy interesante, hay películas, hay una película que se llama Sufragistas, que les recomiendo mucho que vean, sobre el movimiento sufragista inglés. También hay un documental, creo que lo hizo el entonces IFE, sobre el movimiento sufragista en México. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que la primera ola feminista tenía como intención eso, lograr un cambio jurídico, que la Constitución, que la norma fundamental de los estados reconociera el derecho fundamental de las mujeres a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los hombres. Y eso fue un primer momento de lucha. Pero una vez que se reconoce, una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Desde cuándo se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México? Desde 1953, a nivel federal. ¿Cuántas mujeres ocuparon cargos de elección popular desde 1953 en adelante? Muy pocas, los podemos contar con los dedos de las manos y de los pies. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? La distinción entre la igualdad formal, que fue una lucha importante para quitar los obstáculos jurídicos, y otra cosa es la igualdad material. En la realidad, en los hechos, los partidos políticos siguen siendo oligarcas que siguen nominando a los hombres que se encuentran dentro de esas cúpulas partidistas, ¿no? Entonces, que en un momento dado tienen la hegemonía de ese poder político en un partido político. Entonces, este tipo de realidades que nos aporta, por ejemplo, la sociología jurídica, es la que tenemos que tener en consideración para entendernos la necesidad de las acciones afirmativas. Una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar, remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. ¿Cuáles son las personas destinatarias? Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Y finalmente, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas es la conducta exigible,
que abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, y la elección de una acción dependerá de un contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o de cupos, porque hay otro tipo de acciones afirmativas o medidas compensatorias. Destinar un número de escaños en los congresos o un número de cargos de elección popular de nominaciones es solo una de las muchas opciones que pueden implementar los partidos, las autoridades electorales. Para entender qué son, por ejemplo, las medidas compensatorias, el ejemplo más clásico es una rampa, ¿no? Las rampas que ponemos justamente para compensar esta exclusión que hay de las personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas. Son medidas compensatorias, ¿no? Medidas nivelatorias que buscan poner al mismo nivel a las personas que van en una silla de ruedas por todas las calles para que puedan acceder a los edificios públicos, a cualquier lugar, ¿no? A los espacios tanto privados como públicos. ¿Y qué observamos? Desafortunadamente, muchas de estas rampas están obstaculizadas por carros. Yo he visto, seguramente ustedes también, muchas veces que hay personas que se estacionan enfrente de una rampa sin pensar que están obstruyendo. Otras veces, no sé si les han podido ver, las rampas están súper inclinadas. Una consejera de Veracruz me dijo, yo les digo que son rampas de skateboarding, oye, porque, o sea, si una persona en una silla de ruedas sin ninguna ayuda se va por una rampa de esas, se va patinando, o sea, de verdad, es una cuestión absurda. Obviamente los arquitectos, los ingenieros deben cumplir con las normas, hay normas establecidas, ¿no? Reglas, legislación, para que evidentemente las rampas tengan una inclinación adecuada para que las personas con alguna discapacidad que utilicen silla de ruedas no corran más peligro, ¿no? En fin, entonces es un ejemplo de una medida compensatoria que se puede implementar en cualquier sociedad. Otro ejemplo, no sé si ahora que fueron las elecciones en Coahuila, en el Estado de México, vi yo, por ejemplo, muchas publicaciones, personas que estuvieron compartiendo fotos, observadoras electorales, ¿no? De, por ejemplo, hay un sello que se pone aquí en el antebrazo, bueno, en esta parte del brazo, para las personas que no tienen, por ejemplo, ¿no? Esta parte de las extremidades, se pone aquí ese sello, este cinturón, para que las personas puedan votar por sí mismas, ¿no? Sin necesidad de una ayuda. Eso es un ejemplo de medida compensatoria. O las boletas con braille, es otro ejemplo, ¿no? De acciones afirmativas, de medidas de compensación. Porque aquí, por ejemplo, es bien relevante considerar el concepto social de la discapacidad. El modelo social de discapacidad es el que se ha adoptado por las autoridades electorales mexicanas, por el Tribunal Electoral, la jurisprudencia electoral, para abordar el tema de las personas con discapacidad y la tutela de sus derechos político-electorales. ¿Qué significa esto? Por muchísimos años, imagínense, desde el tiempo de los romanos, de los antiguos griegos, las personas con discapacidad, la sociedad tuvimos un enfoque de prescindencia, así se llamaba el enfoque, el modelo de la prescindencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacían las antiguas sociedades, las antiguas civilizaciones con las personas con discapacidad? Personas que nacían con alguna clase de enfermedad que a lo mejor no les permitía moverse de igual manera que otras personas con alguna discapacidad intelectual, mental. ¿Qué hacían? Había esta idea de la prescindencia, de prescindir de ellos. Se pensaba que esto era una cuestión, un castigo divino, una cuestión natural, una cuestión, un castigo de Dios. Y entonces, incluso si revisamos qué decían los antiguos filósofos, Platón, Aristóteles, y cuáles eran las prácticas, se les dejaba morir, ¿no? A los bebés que nacían con algún problema congénito, se les dejaba morir. Básicamente, eso era, ¿no? Con esta idea de que, bueno, la idea evolutiva, ¿no? De Darwin un poco,
Si no se reproducen, pues no van a seguir reproduciendo esos, se consideran defectos, ¿no? Castigos divinos. Fue hasta la Edad Media, básicamente, en que la iglesia, pues, cambia de enfoque. Bueno, déjenles vivir, pero vamos a utilizarlos, a esclavizarlos en los conventos, en las iglesias, como que cambió el enfoque a una idea de caridad. Bueno, vamos a ir, no los vamos a dejar morir, sino que vamos, no sé, recuerden este caso, ¿no? Del jorobado de Notre Dame, este cuento clásico que se volvió también una película de Disney, ¿no? Que es una persona con una joroba, con defectos, ¿no? En el rostro, etcétera, y así, ¿no? Vivían en los conventos con condiciones paupérrimas de vida, obviamente sin tutela de sus derechos, sin libertades. Los tenían esclavizados, ¿no? En los conventos, en las iglesias. Entonces, ese fue como otro momento, ¿no? Otra consideración. Y básicamente es hasta las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en que se modifica la concepción hacia la rehabilitación. Viene el modelo médico de la discapacidad y se piensa que se necesita rehabilitar a las personas que tienen alguna discapacidad, porque evidentemente, ¿qué pasaba? Pues llegaron muchísimos norteamericanos, ingleses, europeos que venían de la guerra sin piernas, sin brazos, con trastornos mentales, psicológicos, ¿no? Imagínense el impacto de estar en una guerra. Y entonces empezó el modelo de rehabilitación, de incorporar a las personas en procesos de terapia, pero la idea es volverlos normales, ¿no? Volverlos saludables, volverlos útiles. El enfoque que se utiliza es el capacitismo, ¿no? Pensar que solamente las personas que tienen ciertas condiciones de salud física son servibles, útiles para una sociedad capitalista. Entonces se cambió ese enfoque, pero se sigue pensando desde el modelo médico que las personas con una discapacidad no son útiles, no son funcionales y hay que rehabilitarlas, ¿no? Con prótesis, con tratamientos para volverlas normales. Y entonces, el tercer modelo, el enfoque que hoy está siendo socializado, utilizado por el Tribunal Electoral y las autoridades electorales, es el modelo social de la discapacidad. ¿Qué implica ese modelo? Entender la discapacidad no como una cuestión de las personas, no como una cuestión física de las personas, sino como un obstáculo social. La discapacidad tiene que ver con las barreras, los obstáculos que la sociedad imponemos a las personas con alguna deficiencia física, corporal, mental, motriz, para que puedan participar en la sociedad. Entonces, es una diferencia que parecería sutil, pero es enorme, porque entonces la discapacidad no es el que una persona tenga una enfermedad, que no vea, ¿no? Porque evidentemente una persona con una persona invidente, por ejemplo, pues no hay manera de rehabilitarla desde el enfoque modal, de rehabilitación, desde el enfoque médico de la discapacidad, ¿cierto? Entonces, el modelo social de discapacidad implica ver que la discapacidad justamente implica que en las páginas gubernamentales, por ejemplo, en las empresas privadas, en las páginas de Internet, no se cuente con modelos de inclusión, que por ejemplo, vayamos a un cajero automático y que se puede escuchar, ¿no? Las instrucciones que hay que seguir o una plantilla de braille para que las personas invidentes puedan vivir la vida como cualquier otra persona. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Son enfoques específicos sobre la discapacidad, pero también es importante, ¿no? Comprender, nos dice esta última parte de esta jurisprudencia, que la elección de las acciones afirmativas dependen del contexto y del objetivo a lograr. Entonces, no va a ser lo mismo, ¿no? El contexto de Puebla, de Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Que son lugares donde hay muchas personas migrantes que se van del país,
no van a ser las mismas las acciones afirmativas, la necesidad de representación en un órgano político que en Sinaloa, en Colima, en Baja California, ¿no? Por ponerse, en Oaxaca. Entonces, evidentemente, tampoco se puede, ¿no? Pensar en un modelo único de acción afirmativa. Entonces, cada entidad federativa, cada ciudad, obviamente debe considerar los contextos de cada realidad estatal. Entonces, bueno, esta es una primera parte. ¿Qué son las acciones afirmativas? Sus elementos fundamentales. Pero me gustaría ahora, ¿no? También un poco de lo que trataba de expresarles con la idea de las personas con discapacidad, eh, un poco que viéramos, ¿no? Y un poco haciendo referencia a cómo la sociedad históricamente hemos manejado el tema de la discapacidad, ¿no? Para que entendamos un poco gráficamente, visualmente, qué es la inclusión, ¿no? Eh, históricamente, ¿no? Hemos excluido a las personas con discapacidad y de otros grupos como personas indígenas, migrantes. Hemos, en diferentes momentos de la historia, optado por la segregación, ¿no? Por ejemplo, las escuelas especiales, ¿no? Escuelas para personas con síndrome de Down, eh, escuelas especiales para personas indígenas, como hacían en Canadá, ¿no? Que tenían escuelas en donde se hacía una asimilación forzada a las personas nativas originarias, a los pueblos originarios de Canadá, los tenían en escuelas específicas para obligarlos a tener la religión protestante, hablar francés o inglés y la cultura, ¿no? Obligarles a olvidar sus prácticas ancestrales. Pero al final del día esto es segregación, es tenerlos aparte, fíjense qué doloroso, porque, bueno, ayer estaba, bueno, estos días he estado leyendo un libro que les recomiendo mucho, que se llama eh, El perdón y la ira. Trata sobre la justicia. Es un libro de la autora, la filósofa Marta Nussbaum. Les recomiendo mucho, es una filósofa de las emociones políticas. Habla de los regímenes emocionales que han tenido las diferentes sociedades. Entonces, eh, este libro me está interesando mucho porque muchas veces tengo un tema, ¿no?, de investigación sobre cómo estamos manejando la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estoy preguntando, ¿no?, si tener registros nacionales de personas sancionadas, un listado, si obligar a las personas que son infractoras a disculparse públicamente realmente es lo mejor. Entonces me estoy haciendo estas preguntas apenas como hipótesis, ¿no? Como preguntas de investigación. Y estoy leyendo este libro, ¿no? Un poco para entender el planteamiento de una filósofa que es experta en las emociones relacionadas con actos de injusticia. Imagínense actos de injusticia tremendos, violaciones, asesinatos, feminicidios, violaciones de mujeres, violencia de género. Hay emociones ahí que juegan y generalmente lo que hemos hecho en las sociedades es contemporáneas, en las sociedades modernas, en las sociedades occidentales, es que esa ira que desprende un acto de injusticia, muchas veces lo transformamos en un camino de venganza, o un camino que busca, pues sí, la venganza de la persona que cometió ese acto injusto, y nos centramos mucho en eso, ¿no? En castigar a la persona, en humillarla, en castigarla, ¿no? En que esa persona sufra de alguna manera lo que sufrió la víctima. Entonces, está muy interesante el libro, se lo recomiendo porque ella nos habla de una transición, de cómo manejar esa ira y hacer una transición, un camino de transición para buscar otro tipo de soluciones que realmente nos lleven a la justicia, a una reforma de la persona que cometió ese acto de injusticia y a la disuasión, a la prevención de ese acto en el futuro. Entonces, es muy interesante, me parece. No sé qué opinan ustedes, pero justamente en eso estoy, ¿no? En esa investigación. Pero bueno,
leyendo este libro, también el autor estaba hablando, ¿no?, de la distinción de emociones como la ira y emociones como, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando algo te da repulsión, ¿no? La idea de la repulsión. ¿Rencor? Rencor no. Cuando algo te, por ejemplo, ¿cómo se llama esa emoción cuando ven ustedes una cucaracha, una rata, un insecto? Fobia. Fobia, repugnancia, ya me acuerdo. Esta filósofa habla de la repugnancia y, y ella sostiene que muchas veces la discriminación, el por qué hemos cometido estos actos de segregación en nuestras sociedades, tiene que ver con la repugnancia que no hemos, la repugnancia que está instalada en, en muchos grupos poblacionales. Ella refiere, ¿no?, que hay muchas personas, o sea, no solamente es el clasismo, el capacitismo, ¿no? Ella nos habla de emociones. ¿Por qué existe el capacitismo, el clasismo, la discriminación, la xenofobia? Porque hay una emoción ahí también que genera repugnancia. Entonces, eh, estos, estas personas xenófobas, ¿no?, los votantes de Donald Trump, imagínense a un clásico votante de Donald Trump, es muy probable que sienta repugnancia hacia personas mexicanas, personas indígenas, migrantes, latinoamericanos, ¿no? Porque se asocia justamente esa repugnancia, ese sentimiento. Es muy fuerte, no sé ustedes qué opinan, ¿no? No sé si ustedes vieron esta película que se llama Bastardos sin Gloria, que es una película de Quentin Tarantino. No sé si la vieron y si recuerdan uno de los principales diálogos, donde está este persecutor nazi de judíos que está buscando a esta mujer, que está buscando a judías, entra a una cabaña como en Francia, me parece, y, y dice eso, dice este diálogo terrible, es fuertísimo, pero dice, le dice a este señor, ¿no? ¿Por qué, por qué nos da repugnancia a las ratas? No sabemos, simplemente es así. Y dice, así pasa con los judíos. ¿Por qué nos da repugnancia a los judíos? No sabemos, así es, pero porque son repugnantes. O sea, miren qué fuerte eso, qué doloroso. Entonces, de esto nos habla esta filósofa, Marta Nussbaum, de, de que necesitamos trabajar esas emociones completamente injustificadas, completamente llenas de prejuicios, que nos han llevado justamente a esto, a la segregación. ¿Por qué Hitler hizo esos campos de concentración? ¿Por qué tenían el apartheid, ¿no?, en Sudáfrica? ¿Por qué teníamos, ¿no? ¿Por qué los norteamericanos tenían a las personas afroamericanas en escuelas de personas de color y a las personas blancas en otras? ¿Por qué las personas negras tenían que sentarse hasta atrás de los autobuses? Y fue histórico, ¿no? El momento en que, no recuerdo el nombre de esta activista negra, que estaba sentada en uno de los primeros lugares del autobús y se negó a parar hasta que la detuvieron, y eso generó una ola de manifestaciones. Entonces, vean, ¿no? Necesitamos trabajar justamente por la inclusión, que es esto último, eliminar todas esas emociones que están injustificadas de repugnancia, de discriminación, de xenofobia, que nos llevan al clasismo, que nos llevan al odio irracional de personas que nos hacen sentir eso, ¿no? Que nos hacen sentir miedo a lo diferente, que históricamente, ideológicamente nos los han sembrado en nuestras prácticas ideológicas. Bueno, entonces también pensamos que la integración eh, puede funcionar, pero no, la idea de la inclusión, la democracia inclusiva, tiene que ver con esto, con que podamos convivir todas y todes, ¿no? Sin ningún problema en una sociedad que aspira a ser auténticamente democrática. Ahora,
quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué vamos a cambiar ahora de pensamiento? ¿Quiénes deben formar parte del demos? ¿Por qué son importantes quiero llegar a la idea, por qué son importantes las acciones afirmativas, las medidas de carácter temporal, reservar ciertos escaños, curules, espacios a mujeres, a indígenas, a personas de la diversidad sexual? Primero quisiera hacerles esta pregunta a ustedes. Piensen desde el deber ser, desde el punto de vista de la filosofía política. ¿Quiénes deben formar parte del demos? ¿Qué es el demos? Bueno, estoy pensando en la antigua Atenas. El demos era justamente, demos significa pueblo, ¿no? Pero en realidad estoy pensando en eso. ¿Quién forma parte del demos? ¿Quiénes son ese grupo de ciudadanos que tienen esa calidad de ciudadanía para tomar parte de las decisiones, para participar en las asambleas? Hoy en día son, por ejemplo, lo que dice Gargarella, ¿no? La sala de máquinas. ¿Quiénes deben formar parte del demos de estos lugares de las tomas de decisiones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal, Alejandro Hernández? Te escuchamos. Bueno, tal vez la razón de ser de lo que usted comentaba de las acciones afirmativas es precisamente lo que nos dice esta pregunta, ¿no? ¿De quiénes forman parte del demos? No podemos tener a lo mejor algún órgano de gobierno, dígase en este caso tal vez el Poder Legislativo, ¿no? Si no se tiene representado a diferentes partes de la sociedad, que incluso aquí, pues, recordemos que preponderantemente en un principio eran hombres, posteriormente, bueno, ya tuvimos la inclusión de más mujeres, y ahora con otros sectores de la sociedad que creo que muchas veces se le habían segregado. Tal es, por ejemplo, el caso de la parte indígena, ¿no? Que muchas veces se les segregaba como tal en ciertos lugares en específicos. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionaba, hasta cierto punto no formaban parte de una cúpula y bueno, históricamente creo que en México al indígena se le ha segregado, se le ha menospreciado, incluso pues tal vez hasta cierto punto no darle acceso a ciertos espacios, ¿no? Eso es lo que yo quiero opinar, que es principalmente por eso, para tener una mayor diversidad de pensamientos y asimismo ver las diversas necesidades a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo en que todas las personas, ¿no?, que conforman una sociedad tendrían, ¿no?, que tener en teoría voz y voto, ¿no?, en las decisiones? Gracias, Alejandro. Vamos a escuchar ahora, pero déjenme ver quién, que tengo el orden. Ramiro, ¿qué tal, Ramiro? Te escuchamos. Hola, Alejandra. Bueno, mira, de hecho me estás provocando bastantes ideas con lo que estás presentando y me gustaría tocar algunos puntos, pero bueno, ahí porque veo que van algunos temas que ahorita vamos a abordar más adelante, creo que ahí voy a ir participando en algunos de ellos. Respecto a tu pregunta que acabas de hacer, a ver, yo sí soy de la idea de que justo teniendo esta visión histórica de lo que ha sido la democracia, el desarrollo de la democracia, y teniendo en cuenta justo cómo es que esta idea clásica y tradicional y tan vanagloriada de la democracia ateniense, cómo era tan, digamos que poco inclusiva y más bien era muy selectiva y muy orientada a ciertos tipos de individuos, hombres de cierta edad, con cierto estatus, y que además tenían un reconocimiento en ese tipo de sociedad. Y pensando en la evolución que hemos tenido, honestamente yo soy muy de la idea de que no considero que estamos hoy en día ante una democracia justamente universal e incluyente. ¿Por qué? Por la razón de que, simplemente caso mexicano, para que puedas ser partícipe de esa democracia necesitas cumplir con un requisito legal que es una mayoría de edad. Entonces ya estamos excluyendo a un sector de la sociedad que tiene voz, que tiene necesidades y que también padece problemas en esta sociedad. Estoy pensando justamente en lo que nosotros conocemos como adolescentes y niños, que también sufren los problemas sociales y que también necesitan expresarse y también necesitan representación. Yo sí considero que ese
esa traba, esa, digamos que, imposibilidad que hay para considerar que esta democracia es universal, pues es algo que debemos de superar más adelante. Por otro lado, referías algo hace rato que justo va en este sentido. Estamos considerando a las personas que pueden participar a partir de que pueden ser identificables en sociedad, pero en esta sociedad mexicana, desgraciadamente, y el mismo INEGI lo ha reconocido, este censo que ellos realizan no es un censo como tal porque hay sectores de la sociedad a los cuales no llegan. Un caso y que se invisibiliza y desgraciadamente no está dentro de, por ejemplo, la posibilidad de corregir estas fallas en sociedad, las personas en situación de calle. Una persona en situación de calle, desgraciadamente, inclusive ni siquiera, en algunos casos, tiene algo tan básico como todos nosotros tenemos, que es un nombre, no tienen una identidad, para empezar. Este es un sector que desgraciadamente está sumamente vulnerable, se ha invisibilizado y desgraciadamente inclusive nosotros cuando vemos una persona en situación de calle, en muchísimas ocasiones hacemos como si no existiera. Ahorita ya hablábamos de algunos que justamente hemos reconocido e identificamos claramente y que voy a seguir esta línea que referías hace rato y que justo en algunas personas genera esta repulsión, esta repugnancia hacia. Pero en estos otros, en muchos casos, y se ha visto, creo que en la gran parte del mundo, pareciera ser que no existen. Ahí ya tenemos un segmento de la sociedad que también está, digamos, que en esta condición de ser excluidos tajantemente, constantemente y además sistemáticamente de esta sociedad. Por ende, no podemos integrarlos o no se han integrado a esta idea de esta democracia. Entonces, pensar que tenemos una idea de una democracia que tiende a la igualdad, por ejemplo, para el caso mexicano, pues es caer honestamente en una retórica y en un discurso que simplemente le funciona a unos cuantos para seguir manteniendo una normalidad que justo les beneficia a ellos, pero que no atiende las necesidades reales de esa sociedad y sobre todo no la ha logrado identificar claramente como lo que es. Creo que para mí la idea de esta democracia debería ser más abarcante, más incluyente, pero entendiendo claramente digamos que la sociedad en la cual se encuentra o en la cual quieren desarrollarla, porque desgraciadamente mientras sigan estas trabas legales o estas limitantes y siga esta visión tan parcializada y tan sesgada, pues no vamos a poder avanzar en la construcción de la misma. Gracias, Ale. No, hombre, gracias a ti, Ramiro, porque me parece muy completo lo que acabas de decir, muy interesante. Y esa es la idea, ¿no? Esa es un poco la reflexión que aquí queremos provocar justo. Vemos que no es un tema sencillo, ¿no? De entrada, pues ya hiciste referencia, ¿no? A lo que decimos en el discurso, somos una democracia incluyente, inclusiva, universal, pero ¿qué pasa si observamos realmente quiénes están en la toma de decisiones? ¿Quiénes han ocupado los cargos de elección popular? Ahorita lo vamos a ver, pero de manera visual, pero por más de 70 años, ¿no? En Coahuila ya más de 90 años, un solo partido político ocupó los cargos de elección popular. ¿Y quiénes están en los partidos políticos todavía? O sea, tiene que hacerse un análisis, ¿no? Mucho más fino, justamente para identificar las relaciones que todavía son desiguales, inequitativas en el poder político. Entonces, me parece excelente tu reflexión, ¿no? Porque justamente nos provoca esto, hacer ese contraste con lo que dice nuestra Constitución. La democracia debe ser una forma de vida, una práctica de mejoramiento permanente, más allá de verlo como un proceso electoral o el día de las elecciones. ¿Y qué pasa en la realidad, no? Entonces, de entrada, coincido, ¿no? También coincido con lo que dijo Alejandro, ¿no? Las personas indígenas, que generalmente no están, las hemos excluido históricamente, o sea, simplemente vamos a ver los datos del INEGI, que tienes toda la razón, ¿no? Es un avance, por ejemplo, que el INEGI ya haya contado a las personas, bueno, haya hecho, ¿no? Esta encuesta de personas de la diversidad sexogenérica, pero lo que saben muchos investigadores es que son muchos más, ¿no? Son todavía más, pero hoy ya tenemos al menos un primer dato, una primera encuesta nacional para identificar a las personas que se identifican lesbianas, gays, transvestis, transexuales, de la diversidad sexogenérica, ¿no? De la sexualidad, de la identidad de género diferente a la hegemónica, a la tradicional.
Pero bueno, entonces una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Ah, ya me acordé. Y además, lo que comentó Ramiro, pues nos hace ver que también hay otros debates que no hemos tenido todavía o que están pendientes. La calidad de la ciudadanía, ¿quién la tiene, no? Nuestra Constitución dice que son las personas, ¿quiénes son ciudadanos y ciudadanas mexicanas? Las personas mayores de 18 años que cuentan eh, con la nacionalidad mexicana y que tienen un modo honesto de vivir. Bueno, lo del modo honesto de vivir es otro debate que, que, que bueno, la Corte se pronunció recientemente sobre que era un requisito decimonónico, que tal vez ya esté anacrónico en nuestra Constitución, porque ¿qué se puede entender por un modo honesto de vivir? ¿Quién determina lo que es honesto, lo que es deshonesto? Es un debate muy complejo, ¿no? El Tribunal Electoral intentó, ¿no? Justamente a partir de eso interpretarlo y en varias ocasiones, ¿no? Hubo una impugnación muy irrelevante de un presidente municipal que buscaba la reelección y que había sido reincidente en violencia política contra las mujeres en razón de género, estaba violentando a sus regidoras, las obstaculizaba, las denigraba, se le sancionó varias veces y se impugnó que esta persona no contaba con un modo honesto de vivir para reelegirse. Sala Superior, bueno, esto lo dijo primero Sala Jalapa, a partir de una denuncia, de un litigio estratégico, luego lo confirmó Sala Superior, pero la Corte dijo que esto es inconstitucional, ¿no? Porque puede ser muy subjetivo, arbitrario, y que además, pues bueno, ¿qué dicen los estándares internacionales? La Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho a votar y ser votados no puede ser restringido más que por cuestiones de nacionalidad, cuestiones de edad, cuestiones de residencia, ¿no? Entonces, los estados americanos que están restringiendo, regulando de manera excesiva los derechos político-electorales, pues están saliendo, ¿no? De los estándares internacionales. Entonces, solamente una autoridad, por ejemplo, judicial, podría en un momento dado suspender temporalmente los derechos político-electorales, ¿no? Pero entonces, ahí hay un debate enorme ya de entrada, ¿no? Tendríamos que reformar la Constitución para quitar esto del modo honesto de vivir. Bueno, es una pregunta ahí. Otro tema, lo que dijo Ramiro muy ciertamente, ¿no? Los menores de edad. Porque miren, lo que nos dice Robert Dahl, les recomiendo muchísimo. Ay, ¿por qué no está cambiando? Espérenme un momento. Ah. Lo que nos dice Robert Dahl es, ¿quiénes tendrían que formar parte del Demos? Esto se lo pregunta Robert Dahl en su obra La democracia y sus críticos. Intenta responder a teóricos como Schumpeter, que defendía el concepto mínimo de democracia. Para muchas personas, simplemente el hecho de que exista una rotación de élites o que exista elecciones periódicas que cambien a las personas que gobiernan es suficiente para hablar de democracia, ¿no? Schumpeter fue uno de los autores más relevantes en la ciencia política del mundo norteamericana, principalmente por esto, ¿no? Por quitar como esa especulación normativa del concepto de democracia desde visiones más sustantivas que nos han llevado al debate eterno de qué es la democracia, qué sí, qué no. Entonces fue muy relevante el concepto de Schumpeter, ¿no? Hablar de un concepto mínimo de democracia, condiciones mínimas para poder hacer un estudio, ¿no? Decir, bueno, este país es democrático, este país no, a partir de una visión dicotómica, sí o no, sí, no. Entonces, es útil en cierto sentido la noción de democracia mínima, pero Robert Dahl, en esta obra, cuestiona justamente esto, ¿no? Porque cuando analizamos, pues, quiénes realmente formaban parte del demos, en teoría, todas y todos, dice Robert Dahl, en teoría, todas las personas
que somos sujetas de la legislación, de las normas de un Estado, tendríamos que poder opinar, formar parte de esas leyes. Tendríamos que formar parte del demos, ¿no? En teoría, el principio categórico de la igualdad mandata que todas las personas que somos sujetas de unas leyes, de unas normas, que nos sujetan, que nos obligan a actuar de cierta manera, tendríamos que opinar, formar parte de la elaboración de esas leyes. ¿Por qué? Porque de lo contrario, dice Robert Dahl, no seríamos ciudadanos o ciudadanas, seríamos súbditos. Y eso es lo que pasaba en las monarquías. ¿Cuáles eran las normas, las leyes, los caprichos del rey? ¿No? Lo que el rey quisiera, lo que quisiera su voluntad, porque en ese momento la legitimidad de la corona del gobierno, de las monarquías absolutistas, era el derecho divino, una cuestión natural. Y obviamente ese paradigma se quita, ¿no? Con las revoluciones democráticas, la Revolución Francesa, norteamericana, la Carta de Derechos, el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, si la ley me está sujetando, a mí, Alejandra Tello, tendría que poder opinar sobre la elaboración de esa ley, porque si no, no sería una ciudadana, sino sería una súbdita, que simplemente me tendría que limitar a obedecer, ¿no? Entonces también es bien relevante cómo desde el republicanismo hay una idea bien diferente de libertad positiva en contraposición a la libertad negativa, ¿no? La libertad no tiene que ver desde el republicanismo, la filosofía política republicana, simplemente con poder hacer lo que yo quiera sin transgredir la libertad de los demás, sino que tiene también que ver con una libertad positiva. Philip Petit es un autor que recomiendo mucho, habla de la libertad de las democracias contemporáneas como no dominación. Yo puedo ser libre si no me están imponiendo leyes en las cuales no estoy participando. Entonces, justamente ese era uno de los argumentos de las sufragistas. ¿Por qué voy a seguir en la película esta que les digo? Le dicen, usted tiene que obedecer porque eso lo dice la ley. Y la mujer, la sufragista que están ahí interpretando, dice, ¿por qué voy a obedecer esa ley si yo ni participé en la elaboración de esa ley, ¿no? No tiene legitimidad esa ley para mí. Entonces, por eso, ¿no? Justamente nos dice Robert Dahl que era una democracia con todos los principios epistemológicos que conlleva una democracia constitucional. En teoría, todas las personas que estamos sujetas debemos de participar, porque si no, no es una democracia, es un gobierno de dominación, de imposición, de súbditos, ¿no? Pero entonces, vienen estos debates bien complejos. Las niñas y los niños no pueden opinar sobre las leyes, sobre las cuestiones públicas. Hay países donde se está reduciendo, ¿no? La edad para votar. Por ejemplo, en Argentina pueden participar los ciudadanos a partir de los 16 años. En Brasil el voto es obligatorio para mayores de 18 años y hasta los 70, me parece. Y para las personas de 16 y 17 es opcional. Y para los mayores de 70 años también es opcional, no es una obligación. En Chile pasó algo bien interesante. Como ustedes recordarán, hubo un proceso de asamblea constituyente que hicieron una nueva constitución que tristemente fue rechazada. A mí sí me gustaba, pero bueno. Apenas ayer platicaba con una chilena que estuvo, una politóloga chilena que estuvo ayer en un evento en Guadalajara y decía esto, es que sí somos una sociedad todavía muy conservadora, ¿no? En una constitución muy progresista que no embonó con una cultura que todavía es muy conservadora. Entonces, bueno, el punto de la constitución chilena estaba muy interesante. Yo no sé si ustedes revisaron ese primer borrador, porque ahorita ya hay otro borrador de constitución hecha por un grupo de especialistas, pero esa primera propuesta de constitución decía justamente eso,
¿quiénes eran ciudadanos y ciudadanas chilenos? Los nacionales, o sea, quienes eran chilenos por nacimiento o por naturalización. Entonces, si hacías una interpretación, un razonamiento lógico, entonces también los niños y las niñas eran ciudadanos y ciudadanas chilenos. Pero ojo, ¿no? Simplemente la distinción es que para votar en las elecciones populares sí decía la Constitución que tenías que cumplir 18 años. Pero a mí me parece muy relevante que un niño o una niña sí pueda ser considerado como ciudadana o ciudadano de su país, aunque no pueda votar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en las democracias contemporáneas es eso, ¿no? Los niños y las niñas, y que esto justamente, ¿saben quién lo dice? Ay, ¿cómo se llama esta autora? Oh, ya se me olvidó. Bueno, lo leí de una autora que tiene un libro que se llama Todo sobre el amor, una feminista afroamericana muy famosa, pero se me olvidó ahorita su nombre. A ver si ahorita me acuerdo o alguien se acuerda. Aquí ya me recordaron a Rosa Parks en el chat, que es la persona afroamericana Rosa Parks, que no quiso ceder su lugar a una persona blanca en el autobús y que empezó una revolución básicamente, ¿no? Entonces, ahorita me acuerdo de esta otra autora que les estoy comentando, pero ella habla de que las niñas y los niños. Exacto, muchas gracias, Edgar. Bell Hooks, ¿no? Bell Hooks tiene un libro muy bonito que se llama Todo sobre el amor, y ella nos dice, habla del amor en general, ¿no? No solamente del amor erótico o del amor romántico entre hombres y mujeres, o entre dos hombres o dos mujeres, sino en general, ¿no? La relación con los hijos, las hijas, pero me llamó la atención, como dice Bell Hooks, que los niños viven en regímenes políticos fascistas. ¿Por qué? Porque muchos padres, no quiero decir que todos, pero no toman en cuenta la opinión de sus hijos, les ordenan, ¿no? Bueno, es que yo no tengo hijos, pero los padres, ¿no? Muchos padres eh, ordenan. ¿Por qué voy a hacer esto, mamá? Porque te lo estoy ordenando, hazlo, ¿no? Vigilan los celulares de sus hijos, es decir, dice Bell Hooks, los tenemos en regímenes realmente fascistas, donde no pueden ser libres realmente los niños. Entonces, hay un tema ahí bien delicado de cómo podemos tutelar realmente los derechos de la infancia, de las infancias, porque evidentemente se necesita, ¿no? Una orientación, una guía de los padres, madres, tutores, pero no una imposición, ¿no? No una imposición. Entonces, sí tendríamos que pensar en regímenes de educación de los niños y de las niñas más libres, ¿no? En fin, eso por un lado. Y por otro lado, he escuchado también ideas, personas que dicen, ¿no? ¿Cómo vamos bueno, todos estamos de acuerdo, todas y todos quienes nos dedicamos a la materia electoral, no hay congresos, seminarios, en donde hablemos de los grandes problemas de la democracia mexicana y no se concluya que el problema principal tiene que ver con la educación cívica, con enseñar valores éticos de ciudadanía, ¿no? Y entonces la necesidad de que esto venga desde las escuelas, desde los planes de estudio, desde la SEP. Y es que eso está pasando, ¿no? Que justamente pensamos que las personas, cuando llegamos a los 18 años, en automático ya vamos a saber cómo ser ciudadanos. ¿Cómo vamos a saber cómo ejercer nuestros derechos político-electorales? No solamente votar y ser votados, sino de asociación, afiliación, el derecho a la protesta, el derecho a vivir en una ciudad, etcétera, etcétera. La libertad de expresión, ¿no? El derecho de petición, toda esta serie de derechos políticos, derechos político-electorales u otros derechos humanos que están íntimamente relacionados con los derechos político-electorales. Sí, pensamos que en automático al cumplir 18 años, por un procedimiento mágico, ya somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay quienes invitan, ¿no? Justamente a que la ciudadanía o esta
incorporación o integración de las niñas y los niños en los asuntos públicos tendría que ser desde temprano, ¿no? Entonces también por eso estamos viendo pues que cada vez hay más impulso, ¿no? A esta idea del parlamento infantil, a la consulta infantil, con la idea, ¿no? De poco a poco, pues hacer conciencia desde muy tempranas edades a las niñas y a los niños de que forman parte de una sociedad, de una comunidad política. Y bueno, también está ese debate, ¿no? Si podemos realmente reducir la edad o no para votar y ser votados. Allá hay una discusión que viene desde la Ilustración, ¿no? ¿Cómo definía, me parece que sí era, no, Kant, Emmanuel Kant, si ustedes ven la definición del mismo Kant sobre qué significa la Ilustración, pues justamente es eso, que el ser humano, la humanidad llegó a la edad de la razón, a la mayoría de edad. Entonces, esta idea de que llegamos a un momento, ¿no? A los 18 años, seguro en promedio, donde ya tenemos la edad de la razón, pues bueno, se puede discutir, ¿no? Hay personas que llevan a los 60 años y siguen siendo completamente irracionales, cometiendo actos de injusticia, actos aborrecibles. O sea, ¿cuántos años tenía simplemente Hitler? No me dirían que era una persona sumamente racional, ¿no? Entonces, hay un debate ahí también, ¿no? ¿Qué implica eso de la edad de la razón, la mayoría de la edad? Y también hay argumentos biologicistas. Hay personas que creen que hasta los 18 años más o menos la ciencia nos dice que el cerebro de una persona se estabiliza. La verdad es que no conozco fuertemente esos argumentos biológicos médicos, pero hay ahí algunos argumentos que se utilizan hoy en día para justificar por qué no podrían tomar decisiones. Pero se dice, ¿no? Que las niñas y los niños tienen cierta todavía inmadurez en cuanto a sus emociones y que pueden ser objeto de manipulación, ¿no? Entonces, por eso todavía no se ha incorporado, se ha incluido, ¿no? A las niñas y a los niños como parte de las tomas de decisiones más importantes de un Estado contemporáneo. José Roberto, te escuchamos. Ok, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, gracias. Precisamente quería comentar eso y ahorita que está usted tocando el tema me pareció pertinente intervenir, si me lo permiten. En la neurobiología se ha demostrado que el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que se dedica a procesar las partes lógicas y al control del comportamiento, se desarrolla después de los 18 años. Antes de eso, los niños y adolescentes toman decisiones a partir de lo que sienten y no de lo que razonan. O sea, es normal ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, aquí sí convendría, dado que usted lo comentó, me gustaría profundizar un poquito más, razonar si efectivamente podemos dejar en manos de ellos elecciones tan delicadas que en temas de demagogia, pues definitivamente aluden más al sentimiento que a la razón, y por ese sentido tal vez no sería conveniente atrasar la edad legal para poder votar y ser votado. Muchísimas gracias, José Roberto, porque es una aportación bien importante, ¿no? En este debate. Sí, ese es el principal obstáculo, ¿no? Bueno, la principal razón. Hay un argumento científico detrás, sustentado, ¿no? En cuestiones neurobiológicas. Entonces, por eso, ¿no? Todavía muchos estados lo tienen hasta los 18, otros hasta los 21 años, ¿no? Como Inglaterra o Estados Unidos, hasta los 21, no a los 18. Entonces, eso, ¿no? Hasta que no podamos tener evidencia científica de lo contrario, por eso es, ¿no? Que no se permite hoy en día a los jóvenes votar y ser votados. Pero creo que sí, hubo también un debate, no sé si recordarán que hubo una reforma para reducir la edad para acceder a una diputación y al Senado de la República, se redujo la edad y esto generó un gran debate, ¿no? De si justamente podíamos dejar en personas tan jóvenes, tan manipulables, decisiones tan importantes de un país. Bueno, antes me gustaría escuchar a Ramiro, a ver qué tiene que decir, y ahorita sigo comentando esto. Te escuchamos, Ramiro. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, a ver, justamente creo que
gran parte de las, bueno, parte de las justificaciones para impedir o transitar hacia este esquema de una incorporación de los jóvenes a la vida pública y demás, pues tiene, digamos que, raíces en esta vertiente hasta cierto punto científica, que creo que no es la principal justificación de aquellos que se oponen a, más bien es una visión muy adultocéntrica, que justo están tratando de proteger, tutelar desde esta, digamos que, idea de, a ver, yo por estar más experimentado en la vida, puedo decidir y puedo tomar mejor esta decisión, y que es una visión que además queda arraigada a lo largo del tiempo. Lo hemos visto en innumerables debates y en innumerables lugares y puntos de encuentro en donde personas que simplemente identificando a alguien como relativamente joven tienden a descalificarlo o a descalificar su argumento porque no tiene todavía la preparación suficiente. Un joven de 28, 29 años que justamente es humillado, por ejemplo, en cadena nacional por una experta o un experto opinador de más de 50, 60 años de edad. Creo que más bien se ha entrampado muchísimo nuestra visión de tratar de, digamos que de llevar esta idea de que solamente a partir de esta edad puede ser partícipe de y de este otro no. Pero es bastante grave para mí porque, por ejemplo, algo que muestra y que ha mostrado fuertemente, por ejemplo, estas consultas infantiles y juveniles que realiza el INE, es la forma en que se comporta los propios niños y los propios jóvenes y su intención de querer ser partícipes de la toma de decisiones. Es interesante ver cómo simplemente segmentando de 9 a 13 años, que son los datos que tiene el INE disponibles, hay un interés sumamente fuerte de parte de los jóvenes de participar, de más del 90%. Ese interés va decayendo conforme va pasando el tiempo. Y no es fortuito que tengamos hoy en día justamente al electorado más abstencionista en aquellos jóvenes de entre 18 y 29 años, que son los que ya deberían de estarse entonces forjando y formando un criterio más a lo mejor adecuado para tomar decisiones en torno de, son los que menos participan, son los que menos interesados están en ser parte de. ¿Por qué razón? Porque traen, desde mi concepción y mi percepción, yo soy profesor universitario y justo lo que veo constantemente con mis estudiantes, traen justamente este sesgo de que me han venido limitando a lo largo del tiempo y cuando ya tengo la posibilidad, lo único que encuentro como posibilidad para ser representado es alguien que no pertenece a mi grupo o que se identifica claramente con el grupo en el cual yo me estoy desarrollando. No solamente ser joven, sino además una persona con los rasgos que hoy en día tiene esta sociedad que son sumamente diversos y sumamente amplios y que además obedecen muchísimo a contextos y a coyunturas muy específicas. Yo creo que justamente, y tocabas el punto hace rato, creo que hay como tal un reto muy fundamental en justo en tratar de inculcar una cultura cívica que no te oriente claramente a que tengas que ser justo ese votante o ese ciudadano mediano de este tipo de sociedad, sino que tengas la posibilidad justo de hacerte tu criterio, pero un criterio que se te vaya inculcando a lo largo del tiempo, que además tú vayas construyendo en libertad, que es a lo que deberíamos aspirar todo el mundo. Estamos en una democracia liberal. Desgraciadamente, algo de lo que creo que no se habla es cómo en estas democracias liberales lo que menos se promueve o lo que menos se está buscando es una libertad plena, no cayendo en un nivel de tal vez el liberalismo exacerbado y demás, pero sí que tenga la posibilidad de alguien de ser partícipe de. Y creo que a los jóvenes, justo ya cuando llegan a esta posibilidad, por ejemplo, a esta etapa universitaria, lo único que han encontrado a lo largo del tiempo es una imposibilidad de involucrarse y mantienen ese pensamiento a lo largo del tiempo y es algo que se ve reflejado simplemente en procesos electorales. Pero fuera de eso, inclusive en estos ejercicios que se han tratado de abrir de democracia un tanto más participativa, como presupuesto participativo y demás, también vemos que son los que menos se involucran en. ¿Quién es el electorado que sí participa más fuertemente? Son personas de ya más de 40 años y sobre todo aquellos que tienen más de 60 años. Y como tal, justo algo, es un reflejo de la sociedad que tenemos. La sociedad que tenemos es sumamente diversa y además está simplemente en visión cronológica, está más nutrida por ciertos grupos que son los que menos están incidiendo en. Creo que ahí hay un reto muy fuerte y creo que tú abriste muchísimo ahorita el debate porque ahí exactamente está la clave de, pero desgraciadamente quienes deberían de dar ese debate y quienes deberían de hacer estas modificaciones, no, los que están tomando las decisiones no son los jóvenes, no son aquellas personas que tengan ideas propositivas y sobre todo de mejora de,
sino que más bien siguen muy entrampados en ciertos tipos de individuos, que son aquellos que hemos visto a lo largo del tiempo, que han estado y seguramente van a seguir, y que la única rotación que vamos a ver simplemente son a personas de esos grupos de edad, que son los que van a seguir tomando las decisiones, una decisión muy adultocéntrica, que va a estar muy basada en ciertos estereotipos y en ciertas percepciones que ya están preconcebidas o que simplemente ya adquirieron a lo largo de los años y que no van con una visión a futuro en nuestro país y sobre todo para esta sociedad en la cual nos estamos desarrollando. Gracias, Ramiro. Antes de comentar lo que han dicho tanto Ramiro como José, que me parece que ya se puso muy bueno el debate, que bueno, vamos a escuchar lo que dice Edgar, por favor. Adelante. Gracias. Sin intención de entrar en un debate con el profesor Ramiro Daniel, yo francamente no estoy de acuerdo con, a menos que esté malentendiendo tu postura, Ramiro, pero yo creo que parte de la protección que se le da al menor por el hecho de ser menor es precisamente no permitirles tomar ese tipo de decisiones para los cuales ellos, considero, no están preparados. Nos comentaba la maestra Tello, por ejemplo, de la teoría que tenía Robert Dahl, y hasta donde yo recuerdo, él mencionaba que había dos factores principales para considerar a la gente parte del demos, que uno era la inclusión, que bueno, la podemos resumir como el grado en que los miembros de una comunidad se consideran propiamente parte de ese demos, ¿no? Y la autonomía, que se refiere al grado en el cual ellos pueden o no pueden participar en ese demos. Lo que dijo José Roberto me parece muy interesante y yo también tengo esa perspectiva porque, digo, he leído al respecto, no es que yo lo haya investigado. Un ejemplo banal, tengo sobrinos que tienen 16 años y ya toman, ¿no? Y yo, a ver, muchachos, no tomen. Si ustedes van a hacer van a alcanzar cierto nivel de inteligencia, ahorita la van a perder porque no le van a permitir a su cerebro desarrollarse al máximo, que según la ciencia, y declaro hasta donde yo he leído porque no lo he investigado propiamente, el cerebro alcanza su punto máximo de desarrollo alrededor de los 21 a 23 años. Entonces ellos toman ahorita y echan a perder el crecimiento que hubiese podido alcanzar su cerebro. Lo mismo lo comparo en el campo de las decisiones. O sea, no están preparados para tomar decisiones trascendentes. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los suicidios entre menores, son por situaciones que en un adulto que ya ha vivido, que ya tiene experiencia, hubiera podido manejar de una manera diferente y no propiamente llegando al suicidio. Creo que es correcto que la ciudadanía empiece a correr a partir de los 18 años y no antes, porque se tomarían decisiones para las cuales no están preparados porque les falta experiencia. Lo que sí considero muy importante es lo que decía la maestra Tello y que también desde Rousseau se maneja. O sea, la democracia no es nada más ir y votar, debe ser una forma de vida, debe ser comportamiento, debe trasladarse a cualquier lugar de nuestra vida. Si en una familia no somos demócratas, pues obviamente el niño no va a ser demócrata, ¿no? Si es todo lo que dice el padre es que se hace así o la madre, porque ahora también hay familias así, ¿no? Donde quien manda es la mamá y no le permiten a los niños expresar sus opiniones, pues ahí sí tenemos un conflicto, pero es más bien una cuestión cultural. Yo creo que hay espacios que se les han abierto a los chicos para que puedan participar y efectivamente el parlamento infantil, tanto el que maneja el INE como el que manejan los soples, es una oportunidad excelente donde los chicos pueden llegar y desarrollarse, incluso realizar propuestas que en algún momento dado se entregan al Congreso de la Unión. Que bueno, el Congreso de la Unión funciona de manera diferente a lo que marca la teoría. De pronto se les olvida que nos deben de representar a los electores y no a los partidos políticos. Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí quería expresar este punto de vista y lo digo, Ramiro, Daniel, profesor, con todo el respeto que usted me merece, pero, o sea, no comulgo más con la idea que decía José Roberto, ¿no? No creo que los chicos estén preparados todavía para tomar ese tipo de decisiones. Es cuanto, maestra, le agradezco mucho. Gracias. Está muy bueno el debate. Espérenme. Vamos a escuchar a Arturo y ahorita hacemos otra retroalimentación a ver qué opinan de esto.
Sí, hola, a todos, buenas tardes. Mira, hablando sobre este tema de si deben tener representación o no, creo que también hay que tomar en cuenta el contexto social en el que viven los jóvenes, porque a veces podemos tomar una perspectiva de la juventud desde un contexto, no sé, clase media, media alta, que pues, luego suelen tener menos responsabilidades en su juventud, sino más bien de que se dediquen completamente a estudiar y todo, cuando hay la gran mayoría de la población mexicana no tiene todos esos privilegios que podríamos nosotros haber tenido, ¿no? Y que incluso desde más jóvenes han tenido que tomar decisiones para poder aportar a su familia, no sé, a lo mejor incluso de temas de orfandad y todo eso, porque la situación social en otras clases es muy diferente. Y eso incluso podría considerarse también como parte de la discriminación o de segregación de ese grupo, porque siempre parecía que también se toman decisiones con base en lo que piensa cierto grupo que podría considerarse siempre ha tenido un privilegio que la mayoría de la población. Y lo dicen, bueno, es que ellos no pueden votar porque miren lo que están haciendo, están tomando y tienen 17 años o 16 años y todo eso. Cuando ves a un joven de escasos recursos que está trabajando ya 8 o 10 horas, tomando decisiones y no necesariamente pueblos originarios, bueno, aunque sí podría también considerarse, pero incluso lo puedes ver la distinción en lugares como, digamos, Nicolás Romero, comparado con Ciudad Satélite en Naucalpan, donde yo vivo, ¿no? La gente como tiene otras mentalidades y todo, y ha tenido que sacar adelante otras cosas desde temprana edad, comparado con un chavo de Satélite que pues, ahorita lo que piensa es irse a tomar a los antros de ahí de Satélite, ¿no? Entonces, creo que sí debemos también considerar ciertos contextos sociales para asegurar si los jóvenes tienen la capacidad de tomar decisiones o no, porque al final, no es una mayoría la que no le interesa participar, sino hay otro espectro que no se está considerando y que a lo mejor ellos pueden ser hasta mayoría, ¿no? Y que tienen una capacidad de raciocinio diferente a la que se toma de ejemplo, usualmente por los legisladores. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Ramiro, Edgar, José Roberto, a quienes también están haciendo comentarios en el chat, preguntas. Miren, realmente es un debate complejo, ¿no? Evidentemente no lo vamos a terminar en estos minutos que nos quedan en este diplomado, ¿verdad? Pero me parece muy interesante lo que señalan, ¿no? Lo que señalan todos. Creo que centralmente seguimos, yo sí coincido con la parte que menciona Ramiro del adultocentrismo. Sí tenemos una visión basada en ciertos estereotipos, en ciertos prejuicios, ¿no? Lo que significa ser un adulto, quién es un adulto. Y creo que también subestimamos muchas veces a los jóvenes, a las niñas y a los niños, ¿no? Creo que sí hay elementos neurobiológicos que evidentemente hoy limitan la edad para considerar a alguien capaz de tomar decisiones autónomas y que agradezco mucho a Edgar porque nos recordó justamente el concepto de Robert Dahl. Él nos habla de que justamente tendrán que formar parte del demos todas las personas autónomas, ¿no? Que están siendo sujetas por las leyes de un Estado. Entonces, y que se consideran parte, ¿no? Evidentemente con esta idea de la identidad. Entonces, yo creo que sí podríamos, obviamente, seguir. Yo creo que este debate es fundamental. Creo que tendríamos que ser, obviamente, en México, tenerlo. Bueno, ya he vivido este debate muchas veces, pero nunca ha cobrado tanta importancia en la agenda, ¿no? Por ejemplo, si podemos reducir la edad para votar. Ya hubo un debate, pero no se escuchó a la población, a las personas expertas. No hubo un verdadero parlamento abierto con la reforma que promovió Morena para reducir la edad de las diputaciones y las senadurías. Pero creo que sí tenemos todavía muchos prejuicios sobre la racionalidad, ¿no? De los adultos.
simplemente ahorita que ustedes estaban hablando, tuve algunas ideas, ¿no? Que pueden ejemplificarlo. Simplemente ahorita, ¿no? Lo que los filósofos hablan, que conocemos como el fenómeno de la posverdad, es donde supuestamente muchas personas adultas, ¿no? Que somos adultos, justamente la definición de la posverdad tiene que ver con tomar decisiones más desde los sentimientos, desde las emociones, sin tomar en cuenta los hechos empíricos, los facts, ¿no? Los checking facts. Entonces, y ahorita esa es la crisis más grande de las democracias contemporáneas. Apenas hubo un pronunciamiento de alguien de la ONU, no recuerdo exactamente quién fue, que dijo que la crisis de la desinformación es agudísima en las democracias contemporáneas. La manipulación de las personas adultas, porque somos adultas todas y todos, ¿qué tan libres estamos siendo realmente en cuanto a nuestras preferencias, opiniones políticas a partir de los algoritmos que nos están bombardeando con información ya tagueada, ¿no? Con microsegmentación. Entonces, bueno, eso es un ejemplo que quisiera poner sobre la mesa para su reflexión de cómo no necesariamente tener ese desarrollo biológico neuronal nos garantiza decisiones racionales en las sociedades contemporáneas, de entrada. También cuando se debatió hace unos días, ¿no? Bueno, hace unos meses sobre por qué pueden ser diputados, diputadas, personas que con simple 18 años no están preparadas, no tienen la experiencia, la madurez. También, ¿no? Nos vamos mucho por casos aislados, ¿no? Jóvenes que ya se emborrachan, que se alcoholizan, pero también hay adultos, ¿no? Que justamente también se caen en estas adicciones, si quisiéramos ponerlo simplemente así, ¿no? En casos aislados. Y bueno, yo también hacía la consideración, bueno, si evaluáramos en términos de conocimientos, en términos de autonomía, en términos simplemente de autonomía, a nuestros legisladores hoy en día, ¿cómo podríamos realmente, qué calificación tendrían? Y no lo digo yo, lo pueden decir muchos sociólogos políticos que nos están dando cuenta, es evidente para la sociedad, cómo los diputados, diputadas, por ejemplo, de un partido político, están completamente subordinados al poder ejecutivo. ¿Qué grado de autonomía hay ahí? En fin, lo que yo no quiero decirles, ¿no? Que sí, que los niños y las niñas tendrían que votar. No, eso no es mi argumento. Yo creo que sí tendríamos que discutirlo, evaluar las razones a favor y en contra, pero sí creo que tendríamos un poco que cuestionar las ideas de racionalidad que tenemos y que fundamentan hoy a quienes forman parte de nuestras democracias representativas, que vemos que hay muchas deficiencias y que no tienen que ver si con que sean simplemente personas adultas, ¿no? Hay otros problemas como la militancia partidista, como la oligarquía que funciona al interior de los partidos políticos, que determinan las decisiones ahorita en nuestro país y que, bueno, estamos viendo cuáles son los problemas al respecto, ¿no? Alejandro, te escuchamos. Digo, nada más la manera de complementar un poco eso, creo que, los diversos puntos se han centrado en una parte, en esta parte, creo que debe ser una reforma integral, no solamente es de cuestión electoral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como mencionó, hay jóvenes que son, bueno, personas más jóvenes que son suficientemente capacitados como adultos que tal vez no pudieran estar tan preparados, ¿no? Personas mayores que no pueden estar tan preparadas, pero creo que esto de reducir o aumentar la edad tendría que ir de la mano de una reforma educativa o de un replanteamiento en los planes de estudios. ¿Por qué? Porque lo comentábamos en otra ocasión, unas personas de que el tema, a veces la materia de cívica y ética, ¿no? Que supone que es donde te deben enseñar cosas de cómo funciona nuestro sistema, acerca de la educación cívica. Sin embargo, esta tarea a veces a quién se la dejan, al propio órgano administrativo, que son los OPLES, es el INE, que ellos, dentro de sus funciones está generar este tipo de educación, cuando debería ser incluido en los planes de estudios de diversos niveles. Entonces,
aquí estamos dejando de lado una responsabilidad del Estado como tal en materia educativa, y yo creo que si tuviéramos lo suficientemente, la preparación académica suficiente en cuanto a esos aspectos, digo, yo hablo a título personal, en la preparatoria, en la secundaria, no te enseñan las funciones de un instituto, no te enseñan tus derechos como tal en sí. Sí, a veces cuando se hacen las consultas infantiles o juveniles y te invitan y todo, te explican, pero no se ahondan en ese tipo de temas y situaciones. Entonces, creo que no se llega a una madurez o una preparación como tal para participar en una elección, porque llegas con mucha incertidumbre cuando es la primera ocasión que votas y te dejas influenciar por diversos factores. Muchas veces puede ser información falsa, otra vez verdadera, y también, como lo mencionaban, influenciados muchas veces principalmente por los partidos políticos, pero más que nada es a lo mejor por el vecino, el amigo, que participa activamente y que tal vez ya trae un adoctrinamiento como tal, pero no hay algo institucional que te dé como que esa apertura a una visión más amplia, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Claro, coincido con lo que señalas, ¿no? En el sentido de la necesidad de fortalecer la política nacional de educación cívica, ¿no? Y que no sea responsabilidad exclusiva del INE, de los OPLES, sino evidentemente de otros agentes socializadores, ¿cierto? Entonces, coincido contigo. Vamos a escuchar a Yarumi. ¿Qué tal? Qué gusto volver a verte, te escuchamos. Creo que José levantó primero la mano, entonces, para evitarnos cualquier prejuicio, discriminación, por favor, José. Cierto, ya vi aquí la lista. José Hernán levantó la mano. Ok, gracias, Yarumi. Muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. No quisiera yo entrar en el debate porque realmente yo lo que estoy viendo aquí hay una conjunción de distintas especialidades, es decir, se conjunta antropología social, sociología social o sociología en general, psicología social. Yo lo que puedo entender aquí, aparte de lo que han estado comentando sobre la madurez, sobre ciertos aspectos neurobiológicos o neurocientíficos, han hablado sobre aspectos de racionalidad, pero yo creo que más bien específicamente como ser humano, como todos los seres humanos, somos sensibles a las emociones, ¿no? Y generalmente tomamos decisiones emocionales, no racionales. Entonces yo lo que voy en cuanto a la madurez que deba tomarse una decisión, más que nada, también los seres humanos tienen sentido común, ¿no? A veces se manejan por el sentido común en la toma de decisiones, es decir, si me conviene o no me conviene esta decisión, pues la tomo, ¿no? Muchas veces tenemos influencia de toda la información que se recaba de distintas especialidades, ¿no? Si yo estudio sociología sin ser sociólogo, estudio psicología social sin ser psicólogo, pues en base a eso es como voy a tomar una decisión, ¿no? Si vamos a ejemplos sobre cuestiones de madurez, digamos, social o política, no he leído mucho, pero por ejemplo en Israel se inicia una licenciatura a los 21 años, ¿no? Entonces Israel es yo creo que uno de los países que mayores aportaciones científicas ha dado a la humanidad, independientemente si Estados Unidos, como lo acaba de mencionar maestra, o Inglaterra. Entonces yo más que nada, antes de poder definir si a los 18 años puedan ser diputados o tener, pues deberían de tener cierta madurez en la toma de decisiones. Entonces, pues, tenemos que leer de todo, ¿no? O saber de todo, y es decir, tener mucha información para tomar una decisión. Gracias. Gracias, José, porque me hiciste como reflexionar que de eso se trata. No se trata de que sean los niños, los adolescentes quienes ahora gobiernen, ¿verdad? Sino que justamente podamos escuchar todas las voces de quienes son afectados por los problemas públicos, ¿no? Que les demos espacios de participación, de involucramiento desde temprana edad, y que no sea el prejuicio o la visión estrictamente adultocéntrica la que justamente haga que excluya justamente este grupo poblacional, ¿no?
del involucramiento de las decisiones más importantes. Entonces, simplemente es involucrarlos, abrir espacios, pero evidentemente creo que sí necesitamos, como dices, ¿no? Para tomar una decisión, para reabrir este debate, para justificar de por qué hasta los 18 años votar y ser votados, etcétera, necesitamos tomar los elementos de todas las... Tiene que ser un diálogo intra, no transdisciplinario. Me parece que es una aportación muy importante la que haces, José. Gracias. Andrés Sánchez, te escuchamos. No, perdóname, Yarumi. Sí. Como ya no vi tu mano levantada, pero sí. Vas, Yarumi. Ok, hola a todas y a todos. Todavía no me acostumbro a decir todes. Creo yo que eso es generacional. Sin embargo, bueno, tengo muchos sentimientos encontrados, muchas ideas encontradas. Me movió la intervención de Arturo en cuanto a esta visión de segregación de ciertos grupos poblacionales en los cuales no permitimos participar en esta toma de decisiones debido a la edad, ¿no? Sin embargo, yo estoy pues a favor de los argumentos de José y de Edgar, debido a que pues tampoco nos garantiza, y más con nuestras nuevas generaciones, con las generaciones de cristal y los ninis, adultos que viven todavía con sus padres, que no son autónomos netamente, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a tomar decisiones? Sin embargo, es a los 18 años, ¿no? Al final de cuentas, creo que es una buena edad y pues por esos motivos considero que estoy de acuerdo con Edgar y con José. Y bueno, pues yo quisiera dirigirme o retomar un poquito pues estas acciones afirmativas y retomar las pruebas pilotos que hizo el INE en cuanto al voto anticipado, voto de las personas en prisión preventiva y voto de las personas residentes en el extranjero, ¿no? Que son muy valiosas para poder incluir este sector poblacional que no estaba considerado a lo mejor en otras elecciones o que no se había considerado en esa magnitud, porque ya había algunos antecedentes de estas pruebas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues creo yo que también la parte de la consulta infantil y juvenil ayuda muchísimo, muchísimo a que se les pueda escuchar a esta niñez, a esta juventud, de lo que desean. Y bueno, vuelvo a la adultez. ¿Qué es lo que, bueno, yo estuve participando de voluntaria en una consulta infantil y juvenil y yo fui testigo que los niños no querían una gobernadora, no querían una presidenta, incluso los directores ya adultos decían, no, ¿por qué va a haber una presidenta? ¿No? O sea, yo decía, por favor, y bueno, en donde yo participé, pues era un sector totalmente urbano, no era rural, como para tener todavía pues estas concepciones tan radicales de que por qué una mujer va a gobernar, ¿no? O por qué van a participar las niñas en política, ¿no? O sea, ¿por qué decían los maestros? Yo decía, por Dios, ¿no? ¿En qué siglo vivimos para ser tan arcaicos? Y la verdad, considero que pues ahí el reflejo de la participación de los niños y las niñas, los jóvenes, también todavía tiene este sesgo de lo que dicen los papás, ¿no? Entonces, sí considero también que es importante que se refuerce educativamente en los planes de estudios, pero también el hecho de que yo estoy aquí es porque mi mamá me llevaba que la acompañara a que votara. El hecho de que estoy aquí, que estoy participando en diferentes actividades electorales, pues deviene que fui a una consulta del IEM, ¿no? Y participé. Entonces, creo yo que eso se va sembrando en la niñez. Y yo estaba chiquitita, mi mamá votaba por puros partidos de izquierda, entonces al final de cuentas,
no es que yo vote por partidos de izquierda, voto por las personas para no entrar en conflictos y mantener la neutralidad posible. Entonces, al final de cuentas, pues no es que yo me haya seguido con la idea de mi mamá, ¿no? O mi papá votaba por el partido tradicional, pues no, yo ya me formé un criterio, pero derivado de pues esta participación que tuvieron en mi familia, ¿no? Y que se ha ido reforzando a través de las instituciones electorales. Y pues en acciones afirmativas a mí me hizo como, pues, percatarme qué tanto podemos avanzar de estas pruebas pilotos a llevarlo a acciones afirmativas, ¿no? O qué otros sectores tenemos que ir abordando para hacer una democracia más inclusiva. Gracias. Gracias a ti, Yerumi. Vamos a escuchar una última participación. Ya, no, estuvo muy bueno el debate, la verdad. Y ya después cerramos, nos quedan 10 minutos, a ver hasta dónde cerramos esta primera sesión. Andrés. Gracias. Bueno, relativamente rápido y nada más voy a dejar en contexto para próximos debates, en fin, si se puede o no bajar la edad de votación. Actualmente en el mundo son, si no mal recuerdo, 17 países que sí permiten la votación de pues, chavos 16, 17 años, ¿no? Incluyendo el Reino Unido, Argentina, Croacia, en fin, ¿no? Austria, Alemania, son varios países, ¿no? Pero ya regresando aquí a México, ¿no? De acuerdo al INE, solamente el 17% de los jóvenes votan. Y es decir, estamos hablando de personas de más de 18 años. ¿Cómo le vamos a hacer para que chavillos de 16, 17 años salgan a votar? Si no podemos convencer a los de 18, creo que va a ser muy complicado. Ahora, se habla que pues, la democracia es muy cara. Tenemos que aumentar el número de boletas porque vamos a hacer eso, ¿no? Es decir, vamos a ampliar un poco más el padrón electoral. Entonces, aquí, pues sí está la duda, ¿realmente valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Será un buen ejercicio democrático? Posiblemente sí, pero aquí, insisto, ¿cómo podemos hacer cualquier partido, candidato, lo que sea, inclusive hasta una consulta popular, cómo le podemos hacer para que esos chavos meterlos y vayan a hacer ese ejercicio, independientemente de si se baja o no la edad o se llega a ampliar, ¿no? Aquí sería mi comentario, gracias. Gracias, Andrés. Sí, el tema de la participación, qué difícil, ¿no? De por sí nos cuesta trabajo fomentar el voto a personas que en teoría, ¿no? Ya tienen madurez política. En fin, son temas bien complejos, pero la idea no se trata, ¿no? De centrarnos en si los niños, las niñas, adolescentes tendrían que votar o no en este módulo, pero sirvió mucho este debate que tuvimos, escucharles a ustedes para mostrar la complejidad. Hoy en día, en México, el consenso constitucional es que sea a partir de los 18, pero eso no significa que tenga que ser así siempre, ¿no? O justamente la idea es cuestionarlo con argumentos, con ideas, tener el debate. Porque ese es un debate nada más, niñas, niños, adolescentes. Pero, ¿qué pasa también con las personas extranjeras? Todavía hay exclusión, por ejemplo, a nivel constitucional para que las personas naturalizadas, o sea, no importa cuántos años lleves aquí en México, pero si tú no tienes madre y padre, madre o padre mexicano, sino que llegaste a lo mejor tienes un padre peruano y una madre argentina, como un amigo mío que tuvo que impugnar para poder ser consejero, ¿no? De un OPLE o consejero del INE, pero no puedes ser diputado o diputada aunque seas más mexicano que la salsa Valentina, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchos debates, a lo que quiero
que veamos es que hay muchos debates y que al final del día la categoría de ciudadanía ha ido cambiando con el tiempo. A lo mejor ahorita estamos más convencidos la mayoría de que los niños no tendrían que votar y ser votados. A lo mejor algunos años nos damos cuenta de que fue un error y lo cambiamos, no sé. Pero eso es lo que hemos visto en las sociedades históricamente. Se pensaba, hace poco estaba en un curso en el PAN, hablando justamente de este tema, democracia inclusiva, pero sobre todo de la violencia política en contra de las mujeres. Y fíjense, no sé si ustedes recordarán, pero desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, se había ya aprobado, gracias a las feministas que estaban ahí impulsando el movimiento sufragista en México, que se reconociera a nivel federal el voto de las mujeres, en el sexenio de Cárdenas. Ya se había aprobado por la Cámara de Diputaciones y el Senado. ¿Y qué pasó? Nunca se publicó la reforma, no se volvió vigente. ¿Por qué? Varias razones políticas, contextuales, pero se decía que las mujeres no podían votar y ser votadas porque eran más emocionales que los hombres y que iban a ser más manipulables y que iban, como eran más religiosas, supuestamente, se iban a dejar manipular por los sacerdotes. Entonces, ese tipo de argumentos han servido históricamente para restringir la calidad de la ciudadanía de muchos grupos a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es, ¿no?, que justamente es bien importante estarlo revisando constantemente nuestra definición de ciudadanía en todas las democracias, porque así, con este tipo de argumentos, con prejuicios, hemos limitado históricamente la participación de mujeres y simplemente pensemos en la antigua Atenas, quienes formaban realmente parte del demos, ¿no? En la ciudadanía ateniense, en el 510, ¿quiénes formaban parte de ese demos? Los hombres que eran hijos de atenienses y que tenían en un primer momento riqueza. En el 510, Clístenes hace una revolución histórica, era un estadista bien importante, y logra que también los atenienses pobres puedan votar. Pero estaban excluidos las mujeres y los esclavos. Había una concepción de desigualdad natural, ¿no? Entonces, fíjense cómo en un momento histórico podemos tener ciertas ideas, ciertas concepciones que nos han permitido justificar la exclusión de ciertos grupos poblacionales del demos, ¿no? No, es que ya se nos está acabando el tiempo y veo otra mano levantada. Espérenme. Ah, no, era un comentario aquí. Bien. Aquí nos puso un comentario José. Entonces, o sea, quiero que lo veamos también, ¿no?, en perspectiva histórica. La ciudadanía romana fue mucho más inclusiva, un poquito más, porque en el año 212, Carcala nombró que podían ser ciudadanos todos los hombres libres del imperio. O sea, no tenías que ser estrictamente romano, ¿no?, haber nacido con sangre romana, ya no era una categoría sanguínea la ciudadanía, sino que si eras extranjero y formabas parte del imperio, podías ser ciudadano. Aristóteles es algo muy irónico, por ejemplo, que Aristóteles, que vean qué decía Aristóteles nomás. Aristóteles decía que el único lugar donde el hombre, sí decía hombre masculino porque pensaba que las mujeres no eran capaces, pero decía, el único lugar donde los hombres pueden desarrollar el máximo de sus potencialidades y ser realmente felices, bueno, el concepto no era felicidad como lo entendemos hoy, era eudemonía, era el desarrollo pleno del ser humano, era en la polis, en la ciudad. Quienes viven fuera de la polis o son bestias o son dioses. Y es algo muy irónico porque Aristóteles nunca tuvo la ciudadanía ateniense porque él era de Estagira, era extranjero, era meteco. Los extranjeros no podían formar parte de las asambleas. Entonces, la ciudadanía romana es un poquito más exclusiva, pero al final seguían
excluidas las personas extranjeras y las mujeres, ¿no? Pues, ¿cuántos años pasaron? Simplemente veamos, ¿no? Para que, por ejemplo, llegáramos al caso de Nueva Zelanda en 1893. Es el primer estado donde se reconoce el sufragio universal. Y si es universal, porque a veces se habla del sufragio universal masculino. Entonces es como un poco contradictorio, bueno, no sé, como limitado, ¿no? Hablar de sufragio universal cuando no están excluidas las mujeres. Entonces, Nueva Zelanda sí reconoce el sufragio tanto masculino como femenino en un primer momento, pero no podían participar, por ejemplo, las personas nativas de los pueblos originarios de Nueva Zelanda. Y eso vemos en muchísimos países, por ejemplo, escandinavos, que simplemente el caso de Suiza. Suiza hoy es el paradigma de la democracia directa. No se dice, Suiza no inventó la democracia directa, sino que la democracia directa inventó Suiza, porque desde el siglo XIII, Suiza tiene prácticas de democracia directa, de asambleas donde los ciudadanos toman decisiones que les conciernan a todos. Pero Suiza reconoció el sufragio femenino hasta los 80s. O sea, ¿qué es eso, no? No sé o sea, es lo que quiero que veamos. Pero bueno, ya se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Les agradezco enormemente sus participaciones. La verdad es que, aunque no pudimos avanzar en todo lo que yo quería que viéramos, pero creo que lo sabemos. Sabemos cómo en México pasamos, ¿no? Un sistema de partido hegemónico, un sistema pluralista, pero que la invitación es esto, ¿no? A cuestionar justamente ese avance tan lento que hay para realmente tener una democracia inclusiva. Espero estar con ustedes el día de mañana. De lo contrario, espero verles en otras actividades académicas de esta escuela.